Radio Nacional Argentina presenta Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia. Hola, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de nuestra historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe, qué gusto. Bueno, la verdad que pensamos que es interesante recorrer un poco la historia de Videla a través de audios que tiene nuestro gran archivo de Radio Nacional, para recordar un poco a este personaje, ¿no? Sobre todo porque con los chicos siguen preguntando quién es, a algunos les falta conocerlo, por suerte no lo han conocido en su momento, pero sí es importante que lo conozcan desde el punto de vista histórico, ¿no? A este sujeto que se incorporó a la vida política argentina allá por el año 75, cuando asume como comandante en jefe del ejército, la definición de los servicios de inteligencia, que obviamente estaban absolutamente penetrados por el espíritu militar, servicios de inteligencia que ya estaban trabajando activamente en la AAA, era la de un militar profesional, apolítico, y una persona muy correcta y un católico de misa diaria. Estos eran los informes que se tenían en aquel momento. Vamos a escuchar a Antonio Cafiero, que cuenta un poco cómo llega Videla a la jefatura del ejército. La señora de Perón me consulta quién creía yo que debía sustituir al general Numan Aplane. Lo lógico hubiera sido que lo sustituyera el que le venía en orden de lista, de antigüedad. Pero este era un general de Elía que justamente había conducido el amotinamiento en Campo de Mayo contra el general Numan Aplane, violando la disciplina del ejército. Entonces yo le dije a la señora, no podemos poner a quien ha cuestionado la autoridad del comandante en jefe, que no se ha disciplinado a la disciplina del ejército. Entonces convinimos en que el que seguía en el orden de la lista era el que debía ocupar ese cargo. El que seguía en el orden de la lista era Jorge Videla, de quien recibo la información que era apolítico, un hombre absolutamente profesional y que de ninguna manera podía encabezar un golpe. ¿Te acuerdas que en aquella época se hablaba del profesionalismo integrado? Exactamente. Una especie de mitad de camino, digamos. Claro, profesionalismo integrado, ¿no? ¿Integrado? Veníamos de un gran sacudón en el ejército de distintos momentos, en el periodo que va del 73 al 76, el periodo Carcaño, con el operativo Dorrego, cuando la JP y el ejército hacen una cantidad de obras, intentos de bacheo y de desagües, etcétera, que luego se supo que fue muy bien aprovechado por inteligencia militar para sacar información de todos esos muchachos que estaban supuestamente colaborando con él, haciendo una cuestión de confraternidad cívico-militar, ¿no? Estaba Arguindegui, uno de los encargados del operativo Dorrego fue nada más y nada menos que Arguindegui, designado jefe de policía con Isabel, y uno de los grandes articuladores entre la AAA y el ejército, ¿no? Que ya estaban funcionando integralmente, policía, ejército y AAA, para 1975, ¿no? Videla efectivamente es el hombre que aparece como el que va a ser designado para asumir la jefatura del golpe de Estado el 24 de marzo del 76. Recordemos que comienza esto con una junta y finalmente se elige presidente el 29 de marzo de 1976, donde se anuncia que ha sido electo por 3 personas y algunos grupos económicos y hombres de negocios de la Argentina, la curia y todos los factores de poder, le han dado el visto bueno al general Videla para que asuma la primera magistratura argentina, ¿no? Algo que recordará Tato después, ¿no? Efectivamente. La idea de elegir entre pocos. ¿Quién elige a este señor, ¿no? Vamos a escuchar a Videla hablando sobre la crisis política. El país transita por una de las etapas más difíciles de su historia. Colocado al borde de la disgregación, la intervención de las Fuerzas Armadas
ha constituido la única alternativa posible frente al deterioro provocado por el desgobierno, la corrupción y la complacencia. Por múltiples causas, un notorio vacío de poder fue minando a ritmo cada vez más acelerado las posibilidades de ejercicio de la autoridad, condición esencial para el desenvolvimiento del Estado. Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Tal decisión, fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, fue llevada al plano de la ejecución con una mesura, responsabilidad, firmeza y equilibrio que han merecido el reconocimiento del pueblo argentino. Pero debe quedar claro que los hechos acaecidos el 24 de marzo de 1976 no materializan solamente la caída de un gobierno. Significan, por el contrario, el cierre definitivo de un ciclo histórico y la apertura de uno nuevo, cuya característica fundamental estará dada por la tarea de reorganizar la nación, emprendida con real vocación de servicio por las Fuerzas Armadas. Él había emplazado al gobierno de Isabel, le había dado un plazo, creo que de 3 meses. Exactamente. Y ese plazo, cuando se cumplió... Ese plazo lo da Videla en un discurso muy encendido en el Monte Tucumano, en Navidad, el discurso de Nochebuena, donde dice que, o sea, exactamente el 24 de diciembre, diciendo que le quedan 90 días al gobierno para rectificarse. Una amenaza que se parece mucho a la que le había dado Pistarini al gobierno de Ilia, y como aquella también se cumplió con mucha prolijidad, ¿no? Exactamente al cumplirse los 90 días, el 24 de marzo del 76, se produce el golpe muy anunciado, inclusive avisado por el diario La Razón, el diario del Ejército del 601, La Razón vespertino histórico de la Argentina, donde decía: es inminente el final, todo está dicho. Esto el 23 de marzo por la noche, donde ya todo el mundo sabía que se venía la noche, justamente, ¿no? Y nadie pudo prever la magnitud de esa noche. Es decir, nadie bien informado, etcétera, podía prever la barbarie que se venía, ¿no? Se suponía que iba a haber un golpe como los anteriores, con algún grado mayor de violencia, pero nadie pudo, en su peor pesadilla, suponer lo que iba a venirnos encima, ¿no? Y este golpe, que fue un golpe cívico-militar, como todos los golpes argentinos, donde los civiles tuvieron un rol muy importante, donde hubo un trabajo muy fuerte de inteligencia previo, que tuvo distintas instancias, el desabastecimiento, la campaña informativa, donde tuvieron muchísimo que ver personajes como Mariano Grondona, Bernardo Neustadt, que estaban coordinados por el almirante Zaratiegui, que era responsable del golpe en marcha de la comunicación y la coordinación con los medios. Y vamos a escuchar entonces al general Videla justificando aquel golpe de Estado. Este proceso de reorganización nacional demandará tiempo y esfuerzo. Exigirá de cada uno su personal cuota de sacrificio y necesitará contar con la sincera y efectiva confianza de los argentinos. El logro de esta confianza es, entre todas, la más difícil de las empresas que nos hemos impuesto. Durante muchos años han sido tantas las promesas incumplidas, tantos los fracasos de planes y proyectos, tan honda la frustración nacional, que muchos de nuestros compatriotas han dejado de creer en la palabra de sus gobernantes, llegando a pensar incluso que la función pública no se llega para servir, sino para servirse de ella, convencidos que la justicia ha desaparecido ya del panorama del hombre argentino. Comenzaremos entonces por establecer un orden justo, dentro del cual sea valedero trabajar y sacrificarse, donde los frutos del esfuerzo se transformen en mejores condiciones de vida para todos, en el que encuentren soporte y aliento los ciudadanos honestos y ejemplares, en el que se sancione severamente a quien viole la ley, cualquiera sea su jerarquía, su poder, su pretendida influencia. Así,
se recuperará la confianza y la fe del pueblo en quienes lo gobiernan. Y así elaboraremos el punto de partida indispensable para enfrentar la grave crisis por la que atraviesa nuestro país. Otro de los temas que vos planteabas era el tema económico. O sea, económicamente el país parecía que no daba para más. Efectivamente, ahora, después del Rodrigazo, ¿no es cierto? Claro, ahora cuando uno ve lo que pasó después de los años del proceso, evidentemente... Daba para más. Claro, el tema económico era una excusa. Sí, hay que decir dos cosas muy importantes, ¿no? Uno de los cerebros del golpe militar en el terreno político-económico fue Ricardo Sin, un hombre de la derecha argentina, que está en el equipo de Rodrigo, que es un poco la cabeza de playa de desembarco del neoliberalismo llamado en aquel momento el monetarismo en Argentina, ¿no? Y ya se van instalando esta gente, así como se va instalando la comandancia militar. Ya lo tenemos a Videla, Agosti y Macera en la comandancia, ya en 1975 también tenemos alguna avanzada del equipo económico de lo que va a venir después del golpe militar. Y recordemos que este golpe, que venía con un proyecto teóricamente liberal en lo económico, lo primero que hace, la primera medida que hace es estatizar una empresa privada que casualmente era la empresa donde estaban como directivos José Alfredo Martínez de Oz y Roberto y Juan Alemán, que era la Ítalo. 300 millones de pesos de la época, una fortuna, paga el Estado para comprar, así arranca la dictadura, una empresa privada como era la Ítalo, ¿no? Liberales raros, ¿no? Porque eran autoritarios por un lado y estatizadores por otro. Estatizadores, bueno, evidentemente un liberalismo a la violeta, ¿no? Muy particular. Y empieza entonces este terror que comienza ya en las primeras horas del mismo 24, ¿no? Con el secuestro de gente como René Salamanca, el asesinato de Alberte, ¿no? Aquel hombre tan vinculado a la resistencia peronista que es arrojado por el balcón de su edificio. Y comienza la barbarie sin ningún tipo de parámetro, ¿no? Y comienza la represión y la aplicación de un modelo económico que se ha anunciado por José Alfredo Martínez de Oz el 2 de abril de 1976. Vamos a escuchar al propio Joe comentando cómo fue aquel anuncio de su plan económico. El programa que enuncié el 2 de abril estaba destinado no solo a hacer frente a las dificultades circunstanciales, como podría ser un programa antiinflacionario de coyuntura, sino realmente a cambiar la estructura económica del país. Yo les diría algo que la gente al principio cree un contrasentido, que tiene mucho más posibilidades de llevar adelante estas grandes reformas un gobierno elegido democráticamente que un gobierno de fuerza, porque tiene muchas más autoridad política. Un gobierno de facto, militar, siempre tiene restricciones, tanto internas como también de no sentirse con la autoridad política plena por no haber sido votado por la población. En cambio, un gobierno como el del presidente Menem, que toma una decisión muy semejante en cuanto a las grandes orientaciones, tiene todo el poder político que le da la fuerza del voto popular para llevar adelante su programa. Mucho más fuerza que un gobierno militar. Parece un contrasentido. Un fenómeno que empieza a extenderse en la Argentina es el fenómeno de los desaparecidos, ¿no? Y hay dos fragmentos de audio muy importantes de propio Videla hablando de este tema de los desaparecidos. Uno que se da en el marco de una conferencia de prensa donde el periodista José Ignacio López le pregunta por este tema con una gran valentía, ciertamente, que es el que vamos a escuchar a continuación, y luego uno que él da en Venezuela. Vamos a empezar escuchando lo que le contesta a José Ignacio López. Señor presidente, quiero volver sobre algo que usted ya tocó. El último domingo de octubre, el Papa Juan Pablo II se refirió a la Argentina en la Plaza San Pedro, de distintas maneras, pero entre otras cosas habló de un problema que ya ha sido tocado aquí, como es el problema de los desaparecidos y de los detenidos sin causa, sin proceso. Le quiero preguntar si usted, que muchas veces se ha dirigido al Papa, le ha contestado reservadamente a esas expresiones de Juan Pablo II, y si hay algunas medidas en estudio en el gobierno sobre ese problema más allá de la del tiempo a la que usted hizo mención recién. Por de pronto el Papa, cuando habla en esa circunstancia, habla al mundo, no le habló a la Argentina.
y habla en su condición de pastor, y habla ejerciendo más que un derecho, una obligación, y esa advertencia del Papa, en su condición de pastor, de instar a la dignidad del hombre, no está ajena a nuestro sentir. Y con una visión así cristiana de los derechos humanos, el de la vida es fundamental, el de la libertad es importante, también los del trabajo, de la familia, de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Si la Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión que el término derechos humanos significa. Pero yendo concretamente, porque sé que usted hace la pregunta, no a esa visión omnicomprensiva de los derechos humanos a la que hizo referencia el Papa en forma genérica, sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido, que es otro. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X, y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Y esto otro tiene que ver con una conferencia de prensa que Videla da en Venezuela. Recordemos que en el mundo el tema de desaparecidos en Argentina era muy agitado por la prensa, había una gran campaña de los exiliados y la gente que estaba viviendo en el exterior, y por lo tanto Videla está respondiendo aquí a una pregunta sobre los desaparecidos. En nuestro país han desaparecido personas. Esta es una tristísima realidad, pero que objetivamente debemos reconocer. Tal vez lo difícil sea explicar el por qué y por vía de quién esas personas han desaparecido. Algo que uno señala, me parece que es muy importante, es la coherencia de esta gente en defender causas injustas, ¿no? Una especie de línea política histórica del ejército, los liberales argentinos, la derecha argentina, y quién mejor que Videla para defender a Roca, ¿no? En el centenario de la campaña del desierto, allá por 1979, esto decía el general Videla sobre su querido compañero de armas y colega en el generalato, don Julio Argentino Roca. Una visión certera y profética de nuestro futuro alentó la campaña del desierto. Las voluntades se sumaron en heroico sacrificio para afianzar las fronteras reales del país. Militares, sacerdotes, maestros y colonizadores abrieron un ancho camino a las nuevas poblaciones, a las escuelas, a los ferrocarriles, al trabajo creador y a las compartidas esperanzas de la grandeza común. En esta centenaria memoración recordemos aquellas hazañas que confirmaron la potestad nacional sobre dilatadas extensiones, que ahora exhiben el fruto fecundo del trabajo y la pujanza de quienes la poblaron para engrandecerlas, integrando definitivamente a las viejas razas que habitaban este suelo. Fue esa una integración fundada en el respeto a una bravía estirpe que de ese modo accedió a la civilización y a la responsabilidad ciudadana. Y también en esto de la coherencia, sí, también se va a acordar Videla de su antecesor en la presidencia, en la dictadura y en el generalato, el general Pedro Eugenio Aramburu. Pocos han tenido en el curso de nuestra historia tan marcado respeto por el máximo don de Dios, la libertad, y tan acendrada vocación para lograr su plena vigencia en esta tierra bajo la custodia eficaz de la República. A su juicio, solo la unión de los argentinos por libre voluntad en torno de una república viva y en pleno ejercicio era la garantía básica capaz de asegurar el futuro de una convivencia democrática auténtica. Hoy, con la claridad que da la distancia y tras la dura lección de las experiencias, entendemos que quería un Estado moderno,
situado tan lejos de la mínima expresión de poder que predicaban los ultraliberales del siglo XIX, como del aparato todopoderoso alimentado por las ideologías y los líderes totalitarios del siglo XX. En la instauración de estos principios, en la búsqueda de la plena vigencia de esas condiciones, Aramburu nunca se dio tregua a sí mismo. La herencia común de un pueblo es su historia. Una cosa bastante triste que pasó entre tantas cosas tremendas que pasaron durante la dictadura fue que lamentablemente se cumplía en el año 78, digo lamentablemente que coincida con este horror nacional, el bicentenario del nacimiento del general San Martín. Y bueno, hubo una cantidad de homenajes, acuñación de monedas, la proclamación del espíritu sanmartiniano, la intención de la dictadura de apropiarse del espíritu sanmartiniano, ¿no? Algo que iba en sentido absolutamente contrario al espíritu de San Martín. Mientras San Martín fundaba bibliotecas, Videla quemaba libros, ¿no? Y bibliotecas enteras. Mientras San Martín en el Código de Honor prohibía la tortura, el allanamiento sin causa, estos eran los artífices permanentes de estas cosas, ¿no? Así que vamos a escuchar a Videla en un homenaje perpetrado a la memoria del querido general San Martín. Primer capitán del Nuevo Mundo, como lo calificó Bartolomé Mitre, San Martín proyecta sobre nosotros su triple ejemplo: humano, cívico y militar. Triple también es la vigencia de su mensaje: nacional, americano y universal, que queremos hoy recordar. Mensaje nacional, porque nos enseñó el camino de la dignidad, el coraje y el desprendimiento en aras de la paz y la unidad de los argentinos. Mensaje americano, porque forjó con inquebrantable voluntad y auténtico desinterés la independencia continental. Mensaje universal, porque el propósito fundamental de su lucha fue el logro de la libertad y la justicia. Pero por sobre todo, mensaje permanente e irrenunciable que nos motiva ahora y siempre a una esperanzada convergencia de ideales y de esfuerzos en procura de una auténtica convivencia en paz. Bueno, en 1979 el general Videla da una conferencia de prensa ante medios nacionales y bueno, se le pregunta sobre una cantidad de cosas, en general preguntas absolutamente funcionales. Ahí hay caras muy conocidas del momento periodístico argentino, y en una de esas preguntas se le interroga a Videla sobre el peronismo. Es muy interesante escuchar lo que dice este señor sobre el peronismo, ¿no? Tengamos en cuenta quién es el que está hablando y con qué autoridad moral democrática va a calificar él al movimiento peronista. Porque si uno no sabe quién es, parece un politólogo. Sí, sobre todo alguien que tiene de dónde hablar, ¿no? Claro. Desde dónde, claro. con alguna autoridad moral o algo por el estilo. Escuchemos lo que decía el general Videla sobre el peronismo y su proscripción. Presidente, en ocasión de su viaje a Japón, usted dijo que si el Partido Peronista se organiza como un partido político con responsabilidad ciudadana, tendrá cabida como cualquier otro partido, en tanto adecúe sus hombres y sus ideas a un régimen de democracia plena. ¿Usted cree que un partido basado en el culto a la personalidad y por lo tanto esencialmente antidemocrático tiene derecho a participar realmente en un sistema democrático? Usted dio la respuesta. Si se mantiene esa tesitura de un culto a la personalidad, de un culto a la demagogia, no es justamente un partido organizado responsablemente para vivir en democracia. Puede que, creo que usted lo tiene textual, esa manifestación mía, puede que yo haya hablado que el partido peronista puede incorporarse como tal a una sociedad democrática donde el partido político es una célula vital, ¿verdad? Si por tal entendemos, tal cual estaba concebido, tal cual estaba pensado y tal cual vivía, evidentemente no tendría cabida. El hombre que militó en el peronismo se adecúa a sus ideas en lo individual, si se agrupa en un sistema partidario democrático
no totalitario, no demagógico, no personalista, ese hombre, por el hecho de haber militado en el peronismo, no puede estar exento e imposibilitado de poder participar en la vida política, pero en tanto encuentre una forma de agruparse democrática. Es decir, el partido peronista, si usted entiende por tal una cristalización del partido tal cual lo hemos conocido, no tiene cabida en un régimen democrático. También estos señores se ocupaban y se preocupaban del rol de los jóvenes en el proceso, lo que llamaban el proceso, ¿no? Porque se soñaban a sí mismos como inventando una herencia. Les iba a ir tan bien que iban a dejar una herencia política, una especie de movimiento político que lo intentó en su momento Galtieri, ¿no? El MON, Movimiento de Opinión Nacional. El sueño de la cría del proceso. La cría del proceso, lanzado en Victorica, La Pampa, con un asado para 10.000 personas. Esta era la idea y había, por supuesto, serviles que estaban ahí alrededor, ¿no? Algunos sindicalistas traidores, algunos políticos de la derecha argentina, algunos radicales, algunos conservadores, que se acercaban a estos señores. Y entonces un poco la locución de Videla hace referencia al rol de los jóvenes en la dictadura, ¿no? Como para que no se piense que la dictadura era enemiga de los jóvenes, sino que había un lugar para esos jóvenes, en la medida que tuvieran el pelo corto y las ideas cortas también, había lugar para ellos, como bien dice aquí en este tramo el general Videla. Creemos en un régimen de libertad con responsabilidad. No podemos todo hacerlo a instancia del paternalismo del Estado que le diga a cada uno: usted debe hacer esto, aquí doy esto para que usted pueda hacer aquello. Es un problema de responsabilidades. Cada joven, de los que estaban ayer, que han completado su etapa de formación y tienen una relativa experiencia, deben ahora, por propia iniciativa, cumplir, yo dije, su rol societario. Cada uno en la labor que le corresponde, sea como padre de familia, sea como médico, sea como estudiante, constructor o lo que fuera. Es en función justamente de desempeñar esos roles con responsabilidad la mejor forma de participar. Por participar solamente pensábamos en participar en el proceso a través de la obtención de un cargo público. Es una mezquina forma de participar. Que algunos deben participar, sí, como un deber de Estado, porque son elegidos y concurren allí, o porque son seleccionados y concurren allí, pero como un deber de Estado, no como un privilegio. Y vos sabés que una de las primeras propagandas del proceso es precisamente una donde se ve un potrero, un chico jugando al fútbol y un chico hablando, no, ahora se puede trabajar, se puede jugar. Sí, una cosa increíble, ¿no? Y otra que era muy impresionante era: la solidaridad es un gesto que vuelve. Dicho por ellos, era algo que parecía hasta una broma, ¿no? Sí. ¿Sabes de lo que me acordaba? De aquello que te planteaban algunos cuando te decían, bueno, no, en realidad Videla es un límite como para que no haya un Pinochet en la Argentina. Exactamente. Cuando la historia demostró que en realidad era peor Videla que Pinochet. Claro, claramente, era como el blando. Claro. Era el democrático, entre comillas, frente a los Menéndez, a los Camps, etcétera, ¿no? La línea dura y la línea más blanda, se decía esto, ¿no? Una cosa que uno no se cansa de decir y que no se va a cansar nunca porque me parece fundamental es señalar que el pueblo argentino resistió la dictadura. Por lo menos una parte del pueblo argentino, contrariamente a lo que se nos suele decir y hasta enseñar, ¿no? Con una didáctica de la resignación, donde supuestamente somos un pueblo de carneros. Hay que decir que hubo una muy fuerte resistencia, particularmente en el ámbito sindical, en el ámbito gremial, donde hubo 260 paros entre el 76 y el 78, donde había que tener lo que había que tener para parar, y las comisiones internas que desaparecieron enteras, Grafa, Mercedes-Benz, la del grupo Bungibor, ¿no? Que se estaban cobrando revancha por lo que había sucedido con el secuestro de los hermanos Born. Algunos ejemplos como el de Oscar Smith, ¿no? Planteándole a algún militar a los gritos su diferencia. El Luz y Fuerza, ¿no? Que fue un desaparecido notable a comienzos del 77, después de la heroica huelga de Luz y Fuerza, ¿no es cierto? Es importante decir esto porque se suele ocultar esta resistencia obrera a la dictadura, y creo que junto con el movimiento de derechos humanos, que comienza en el 77 con mucha fuerza, aunque ya venía del 75 la PDH, ¿no es cierto? Son los dos puntales que más molestan a la dictadura militar, y es claro, y lo dicen ellos mismos,
los responsables del genocidio, el objetivo principal y central de la dictadura fue desarticular la resistencia obrera y el nivel de sindicalización autónoma que se estaba dando en Argentina después del Rodrigazo, ¿no? Recordemos que el Rodrigazo, hay una confusión en cuanto al término Rodrigazo, que mucha gente asocia a Rodrigazo con las medidas tomadas por Rodrigo. En realidad el Rodrigazo fue la movilización enorme del sindicalismo argentino, desbordando a sus dirigentes, las bases desbordando a sus dirigentes, donde la dirigencia absolutamente cómplice con el gobierno de Isabel Martínez se ve obligada a hacer un paro de 72 horas, ¿no? Porque las bases lo imponen. Entonces el Rodrigazo en realidad es la reacción, recordando al cordobazo, rosariazo, es la reacción de las bases obreras frente a las medidas de Rodrigo, aquellas medidas tremendas que se dieron en aquel momento, ¿no? El primer paro general en gobierno peronista. Efectivamente, ¿no? Entonces, a eso es algo que prende la alarma en los sectores de poder, el Villazo, aquella gran huelga de Villa Constitución de 50 días de una dirección que no responde a la UOM, aquella dirigencia sindical cómplice, ¿no? Que veía en aquel momento Lorenzo Miguel y compañía, y evidentemente el ojo de los represores está puesto en aniquilar, palabra muy importante en la política a partir del decreto firmado por Isabel y demás, a la subversión, que no era la guerrilla, que era simplemente una cuestión militar, como finalmente fue, ¿no? Sino esencialmente el pegarle fuerte al movimiento sindical, al movimiento estudiantil, al movimiento barrial, a todo aquello que significara reivindicación y lucha de los sectores populares, y claramente no era la principal preocupación la guerrilla, que estaba bastante desarticulada para 1976. Y creo que es importante también hablar de la resistencia cultural, ¿no? De cómo se resistió culturalmente, porque a mí particularmente, y supongo que a vos también, me molesta mucho cuando se dice el silencio de la dictadura, cuando mucha gente dio su vida para seguir difundiendo, publicando, el querido Rodolfo Walsh, ¿no? Cadena Informativa, Ancla, la cantidad de periódicos que se escribían clandestinamente, los músicos que seguían componiendo, toda la gente que siguió resistiendo, ¿no? Me acuerdo de una actriz maravillosa como Bárbara Mujica, ¿no? Que se quedó aquí y que no trabajó, no pudo trabajar, y que luego fue muriendo de tristeza, ¿no? Una persona maravillosa, una de las mejores actrices argentinas, más los compañeros que se tuvieron que ir al exilio, pero se resistió a aquella dictadura, efectivamente, y se la golpeó en todo lo que se pudo, ¿no? Dentro de esa diferencia de David y Goliat. Seguro, bueno, por ahí, en el caso de la cultura, sin la posibilidad de aparecer en los grandes medios, por supuesto, sin la posibilidad de, por allí, de las grandes reuniones, las grandes recitales, pero sí es en esa cosa que vos decías, ¿no? En esa lucha diaria y constante. Absolutamente, y creo que es importante decirlo, porque si no damos una imagen completamente distorsionada de la realidad de cómo era aquel momento, ¿no? Es decir, la aparición de cada espacio era acompañada por aquella gente que estaba ávida. Me acuerdo de la revista Humor, ¿no? La desesperación que teníamos todos por comprar esa revista apenas salía, ¿no? A partir de 1978, que era como un punto de reunión, ¿no? Como le hablábamos con el querido Andrés Casioli. Él decía algo muy lindo, muy doloroso en un punto, pero muy interesante. Él decía, no sé si convencimos a aquella gente que no estaba convencida, pero dimos la posibilidad de reunirnos a los que sí estábamos convencidos, ¿no? Estamos hablando del año 78. 78, exactamente, ¿no? Donde cada cosita que se podía decir, por mínima que hoy puede parecer, era mucho, ¿no? Sí. Y la revista recibió muchas amenazas, fue prohibida en determinado momento, y era algo que decía el Nano Serrat, ¿no? Qué curioso que la revista más seria de un país se llame Humor, ¿no? Y sea una revista de humor, porque era efectivamente la revista más seria de Argentina, ¿no? La revista en la que uno se reconocía, se reencontraba. Todo un código, todo un código. Tenerla, ¿no? Absolutamente. Y el homenaje para la gente de Teatro Abierto, que también. Teatro Abierto, que fue el otro espacio, ¿no? Una cosa que la dictadura provocó fue afinar la inteligencia, ¿no? Por dónde uno podía meter algún mensaje, alguna sublectura, y eso habla muy bien de nuestra intelectualidad, de nuestros artistas, de nuestro periodismo, ¿no? En aquel momento, del otro periodismo, del periodismo sano, que es importante recordar. Teatro Abierto fue algo maravilloso, lo que provocó, y la emoción que nos daba a todos
ir a ver en aquel contexto obras que hablaban de lo que nadie hablaba, ¿no? Los desaparecidos, la injusticia, la justicia que era la injusticia, la nostalgia, el exilio, ¿no? Con actores, bueno, los mejores actores argentinos, los mejores autores, los mejores directores, Tito Cosa, Villanueva Cose, bueno, toda gente de primera, actores que hacía tiempo que no podían pisar las tablas, que estaban prohibidos, ¿no? Y esto se dio en un contexto de lo que se llamó la apertura de Viola, año 80, una apertura donde seguía habiendo desaparecidos, presos políticos, torturados, etcétera. Viola aparecía como el que venía a abrir un poco el panorama, ¿no? Bueno, había desaparecidos en la cultura también, había gente que no aparecía, que no listas negras, claro, listas negras irracionales, ¿no? Donde estaba prohibida canciones de Cacho Castaña, de todo, por algunas por amorales, otras por política, y esto va a ponerlos en un aprieto muy grande estos señores cuando se produzca Malvinas y se les ocurra que hay que prohibir las letras en inglés, ¿no? Porque parecía que Pink Floyd tenía la culpa de lo que había pasado en Malvinas, y se encontraron con que no podían pasar a nadie prácticamente en castellano, y tuvieron que empezar a abrir un poco la canilla, y ahí resurge el rock nacional, ¿no? Dentro de ese contexto. Bueno, estamos llegando al final del programa. Y queríamos hacer este recorrido que nos permite esta radio pública con su excelente archivo, más algunas cosas que tenemos en nuestro archivo, para recordar quién fue este señor que hoy habla con total impunidad, provocadoramente, ¿no? Insultando a la sociedad democrática con sus palabras. Pero la sociedad democrática y nuestra lucha de muchos años es la que le da la posibilidad a él de hablar y defenderse en un tribunal, posibilidad que él nunca dio a nadie en los años donde era el dueño, amo y señor de la Argentina, junto con los banqueros, los curas, los periodistas que lo bancaban. Creo que lo peor que le puede pasar a Videla es eso, es defenderse ante un tribunal de la democracia. Historias de nuestra historia. Conducción Felipe Piña. Co-conducción Roberto Martínez. Producción Martín Piña. Edición Martín Mesuti. Locución Fabián Montana. Piensa, no parecería, pero piensa. No te lo tomes como una ofensa, pero no te alcanza a compensar. Mueve sus neuronas y no puede. No puedo entender a qué se debe. Quizás te podamos ayudar. Disparanos, por favor, si es lo que te hace feliz. No nos mata tu rencor y vos te querés morir. Ruega, porque sus palabras ya no llegan. Tira unas trompadas y patea, pero no le alcanza a compatear.